El reloj marcaba las 8:17 de la mañana cuando Julián Herrera, un empresario conocido por su temple de acero y su agenda implacable, caminaba a paso acelerado por la avenida principal, con el teléfono pegado al oído y el ceño fruncido como si el mundo entero dependiera de esa llamada. Vestía un traje oscuro perfectamente planchado, zapatos italianos recién lustrados y llevaba en la mano derecha un portafolio de cuero negro que parecía más pesado que sus propios hombros. Era un martes como cualquier otro. El tránsito rugía, los claxon resonaban como si compitieran entre sí, y la gente se movía sin mirarse los ojos. Julián apenas había dormido 3 horas esa noche, intoxicado por aires de ambición, plazos vencidos y reuniones constantes. Su cuerpo llevaba días suplicando descanso, mas él, como de costumbre, ignoraba todos los saínais. Entonces sucedió. Un leve mareo, una punzada en el pecho, un zumbido en los oídos. Dio 2 pasos más, tambaleó como si el suelo se deslizara bajo sus pies, y de pronto cayó de rodillas antes de desplomarse por completo en la acera. Nadie se detuvo. La mayoría lo rodeó con prisa o lo miró con desconfianza, suponiendo que se trataba de algún borracho elegante o de un simulador cualquiera. Así de anestesiados estaban los ojos de la ciudad. Pero entre la multitud indiferente, una figura se detuvo en seco. Era Alma Gutiérrez, una mujer de poco más de 40 años, piel morena curtida por el sol, uniforme de limpieza y una mochila vieja colgando del hombro. Venía de su tercer trabajo del día, cargando el cansancio en las piernas pero el corazón despierto. Apenas vio al hombre en el suelo, su instinto fue más rápido que su razón. Se arrodilló a su lado, tocó su cuello buscando pulso y gritó pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Sin esperar más, Alma los sostuvo como pudo, detuvo un taxi con la mano y convenció al conductor de llevarlos sin explicaciones. Nadie más lo habría hecho. Nadie más se habría atrevido. Pero ella no era nadie. Era la mujer que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar el rumbo de 2 vidas. Al llegar al pequeño apartamento de Alma, el conductor del taxi la ayudó a bajar al hombre inconsciente. El peso de Julián era demasiado para ella sola, pero aún así, con una fuerza nacida del corazón, logró arrastrarlo hasta el interior de su hogar. Era un lugar modesto, de paredes color crema ya desgastadas, con muebles antiguos pero limpios, y una fragancia constante de café recién hecho y jabón para ropa. Alma lo acostó en el sofá, buscó una toalla húmeda y empezó a limpiarle el sudor frío que cubría su frente. Mientras lo atendía, sus ojos recorrieron ese rostro pálido que no reconocía. No sabía su nombre, ni su historia, ni por qué estaba solo en la calle, pero algo dentro de ella le susurraba que no podía abandonarlo. Sus manos, acostumbradas a limpiar pisos ajenos, se tornaron cuidadosas, casi maternales. Pasaron unos minutos eternos hasta que Julián comenzó a abrir los ojos lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Miró el techo desconocido, luego el rostro de la mujer que lo observaba con preocupación. Se incorporó de golpe, desorientado, y por reflejo llevó la mano al bolsillo del pantalón buscando su celular, su reloj, algo que le recordara quién era y dónde estaba. Nada. Su chaqueta no estaba. Su portafolio tampoco. ¿Dónde estoy?, murmuró, con voz ronca y temblorosa. Está a salvo, respondió Alma con suavidad. Se desmayó en la calle. Nadie quiso ayudar, así que lo traje a mi casa. Julián la miró con desconcierto. Aquella mujer no tenía nada que ver con su mundo. No vestía ropa de marca, no hablaba con urgencia, no tenía prisa por explicarle nada. La habitación estaba impregnada de algo que él había olvidado hacía años. Calma. ¿Mi teléfono? ¿Mi maletín?, preguntó con un hilo de voz, como si esas cosas definieran su existencia. Todo está seguro. Lo tengo guardado. Pero primero, necesita descansar. Fue en ese momento, en medio de la fragilidad y el desconcierto, que Julián, el hombre que jamás había aceptado ayuda, comprendió que su vida estaba literalmente en manos de una desconocida. Y que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control de absolutamente nada. La casa de Alma no tenía lujos, pero tenía alma. Mientras Julián intentaba ponerse de pie, el mareo lo obligó a sentarse otra vez. Alma, sin invadir, le ofreció una taza de agua con azúcar y lo miró con una mezcla de respeto y firmeza. No era una mujer sumisa, pero sabía cuándo debía hablar y cuándo el silencio era más poderoso. El empresario, acostumbrado a penthouses, recepciones elegantes y restaurantes de manteles blancos, ahora estaba allí, en un sofá gastado pero limpio, con una manta de flores viejas sobre las piernas. En una esquina, una repisa con fotos, un niño pequeño abrazando a Alma,
una mujer mayor de cabello blanco y un marco vacío, cubierto por una vela apagada. Todo hablaba de una vida dura, pero vivida con dignidad. Cada objeto tenía una historia. La estufa vieja, remendada con cinta, el reloj de pared que marcaba mal la hora, la radio pequeña que sonaba bajito con boleros tristes. Julián miraba todo eso como si estuviera dentro de un sueño ajeno. Un universo paralelo al que jamás habría entrado por voluntad propia. Y, sin embargo, ahora se veía obligado a habitarlo. No hace falta que diga nada, dijo Alma mientras recogía el vaso vacío. A veces el cuerpo nos obliga a parar cuando la cabeza no quiere. Julián no respondió. Sus ojos se posaron en una grieta del techo, como si buscara una explicación divina para lo que estaba viviendo. En su mundo, las personas como Alma no existían. O mejor dicho, eran invisibles. Limpiaban oficinas de noche, servían cafés en silencio, recogían los rastros de otros sin dejar huella. Y ahora era una de esas personas la que le había salvado la vida. En ese instante, algo dentro de él, pequeño, imperceptible, comenzó a resquebrajarse. Era como si la estructura de su mundo perfecto se estuviera agrietando desde dentro. Aún no lo entendía, pero ya no era el mismo hombre que había colapsado en medio de la calle unas horas antes. Despertó por segunda vez ya entrada la tarde, envuelto en el tenue aroma de sopa casera y jabón de lavanda. Julián abrió los ojos lentamente, como si le costara aceptar que seguía allí, en aquel lugar tan lejano de su realidad habitual. La ventana dejaba entrar una luz cálida y polvorienta que iluminaba el rostro sereno de Alma, sentada en una silla de plástico, remendando el uniforme de limpieza con hilo blanco. Por un instante, él la observó sin decir palabra. No había maquillaje, no había filtros, no había pretensión. Solo una mujer real, ocupada en una tarea humilde, pero hecha con una concentración casi sagrada. Julián, que tantas veces había despreciado esos oficios sin darse cuenta, sintió algo nuevo: respeto. Alma notó su mirada y sonrió con suavidad. ¿Se siente mejor? Sí, creo que sí, respondió él, aún con la voz baja. Nunca me había pasado algo así. A veces, lo que nunca nos pasa, es justo lo que necesitamos. Julián bajó la mirada. No sabía cómo reaccionar. Estaba acostumbrado a dar órdenes, no a recibir cuidados. Quiso hablar, decir algo educado, quizá agradecer de forma formal, pero nada salió. Había algo en esa casa que lo desarmaba por dentro. ¿Tiene familia?, preguntó Alma, sin presión. No, no más. Perdí a mi padre hace años. Mi madre vive lejos. Estoy solo. Lo dijo con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Alma asintió. No insistió. Fue hasta la cocina y regresó con un plato de sopa caliente. No necesita decirme su historia. Solo coma. Después, puede irse si quiere. Aunque, si me permite decirlo, no creo que sea buena idea volver tan rápido a la calle. Julián aceptó el plato sin discutir. Sus manos temblaban ligeramente al tomar la cuchara. Cada sorbo le sabía a infancia, a algo perdido hacía mucho tiempo. No era solo comida. Era abrigo. Era presencia. Era una pausa. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la urgencia de mirar el reloj, ni de revisar el celular, ni de planear el siguiente paso. Solo estaba allí, comiendo una sopa, en silencio, frente a una mujer que no conocía, pero que lo había mirado como nadie más lo hacía desde hacía años. Cuando terminó la sopa, Julián intentó incorporarse una vez más, esta vez con algo más de equilibrio. Alma lo observaba desde la cocina, sin intervenir, dándole ese espacio que los orgullosos muchas veces necesitan para no sentirse vulnerables. Él se puso de pie, respiró hondo y recorrió lentamente la pequeña sala con la mirada. Era evidente que se sentía fuera de lugar. Su cuerpo estaba allí, pero su mente aún buscaba puntos de referencia. Una pantalla, una señal de wifi, un tono de llamada. Nada de eso existía allí. Solo el murmullo del viento colándose por la rendija de la ventana y el sonido pausado de una radio vieja que ahora entonaba una canción de José Alfredo Jiménez. «Necesito hacer una llamada», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Alma asintió, sacó su teléfono barato del bolsillo del delantal y se lo extendió. Julián lo tomó, miró la pantalla rota y dudó por un segundo. Marcó un número, esperó, pero nadie respondió. Volvió a intentarlo. Nada. Guardó el teléfono en el bolsillo y cerró los ojos. Mi asistente debió notar mi ausencia. O tal vez pensaron que me fui del país. Suelo hacer eso sin avisar, musitó con una sonrisa seca. Alma no respondió. Se limitó a sentarse frente a él y cruzar las manos sobre la mesa. ¿Y qué va a hacer ahora?,
Preguntó con naturalidad. Volver. Tengo reuniones. Una fusión pendiente. Planes que no se pueden detener. ¿Y su cuerpo sí puede? La pregunta cayó como una piedra en un estanque. Julián la miró, entre molesto y confundido. Nadie solía cuestionarlo. Nadie osaba poner en duda sus decisiones. Pero esa mujer, sin corbata, sin títulos, sin oficina, acababa de dejarlo sin argumentos. No sé qué pretende con esto, dijo él, cruzando los brazos. Nada, respondió Alma, levantándose. Usted fue quien cayó en mi puerta, no al revés. Yo solo lo ayudé. Puede irse cuando quiera. Pero no lo hizo. Julián se quedó sentado, con los brazos cruzados y el alma desarmada. Porque, aunque no lo admitiera, algo en esa casa lo retenía. Algo más fuerte que el orgullo. Más verdadero que sus negocios. Algo que no sabía nombrar, pero que empezaba a dolerle en el pecho, justo donde había empezado todo. Pasaron los días. Julián no regresó a su mundo de inmediato. Al principio, se decía a sí mismo que era por precaución, por seguir el consejo médico que nunca pidió. Pero en el fondo, lo sabía. Había algo en esa rutina humilde, en ese silencio sin juicio, que lo estaba confrontando consigo mismo. Alma salía temprano, antes del amanecer, para limpiar oficinas que él jamás habría pisado si no fuera como dueño. Volvía al mediodía con las manos ásperas y el cabello recogido en una trenza apretada. Nunca se quejaba. Preparaba algo sencillo para almorzar: frijoles, arroz, tortillas, y luego continuaba con sus tareas domésticas como si tener un empresario desconocido en su sofá no fuera algo fuera de lo común. Julián, en cambio, empezó a observar. Por primera vez en años, se detuvo a mirar sin prisa, cómo ella lavaba los platos con cuidado, cómo hablaba con las plantas en la ventana, cómo acariciaba con ternura el retrato de su hijo ausente antes de dormir. Un día, mientras ella barría el pasillo, él rompió el silencio. ¿Siempre vive así? Alma lo miró, sin entender del todo la pregunta. ¿Así como? Con tanta calma, tanta dignidad. Ella sonrió, pero no de burla, sino con compasión. Uno aprende. No porque quiera, porque toca. Julián sintió un nudo en la garganta. Se levantó, fue hasta la pequeña repisa donde estaban las fotos, y señaló la imagen del niño. ¿Es su hijo? Sí. Santiago. Tiene 15. Vivo con mi madre en Puebla. Lo mando a la escuela, le compro libros cuando puedo. Pero hace 2 años que no lo veo. ¿Por qué? Porque si dejo de trabajar aquí, dejo de pagar allá. Ese día, Julián no comió. No pudo. Caminó por la sala como un hombre sin rumbo. Todo lo que había creído importante comenzaba a deshacerse. Las cifras, las metas, los contratos. ¿De qué servían si nunca había conocido el valor de un abrazo a tiempo, de una mirada limpia, de un plato compartido? Alma no predicaba. No enseñaba con palabras. Enseñaba con gestos. Y Julián, sin saberlo, se había convertido en su alumno más silencioso. Una tarde, cuando el cielo comenzaba a pintarse de naranja y los ruidos de la ciudad se mezclaban con los gritos de los niños jugando en la calle, Alma llegó más cansada de lo habitual. Su blusa estaba manchada con lejía y traía una pequeña herida en la mano. Julián, que ya se había habituado a esperarla con una taza de café tibio, notó algo distinto en sus ojos. Había un brillo apagado, una sombra que no había visto antes. ¿Te pasó algo?, preguntó, con una cercanía que ya no le resultaba extraña. Alma dudó. Se sentó en la silla frente a él, miró sus propias manos por unos segundos y luego, con voz baja, comenzó a hablar. Hoy limpié una casa en la que trabajé hace muchos años. La dueña no me reconoció, pero yo sí la recordaba. Fue en esa casa donde me despidieron sin pagarme, solo porque un florero caro se rompió. Yo no lo rompí, pero era más fácil culpar a la que no podía defenderse. Julián escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra como una bofetada al sistema que él mismo representaba. ¿Y qué hiciste? Nada. Recogí mis cosas y me fui. Tenía a Santiago con fiebre y no podía perder tiempo llorando por la justicia que no llega. Así es la vida de los invisibles, Julián. Caminamos por los márgenes, existimos solo cuando servimos, y desaparecemos cuando estorbamos. Él bajó la mirada. Por dentro, una parte suya se estremecía. ¿Cuántas almas habían pasado por su empresa sin que él supiera sus nombres? ¿Cuántas manos habían limpiado sus oficinas, servido su café, planchado sus camisas, sin recibir una sola palabra de reconocimiento? Pero había más. Yo no siempre fui así, dijo Alma de pronto. Hubo un tiempo en que soñaba con ser enfermera. Cuidar a los demás era lo mío.
Pero la vida te cambia los planes. Le mostró una antigua identificación estudiantil, desgastada por los años. En la foto, una joven de rostro brillante y ojos vivos. Julián la miró y luego la miró a ella. Era la misma mujer, pero también era otra. Perdí la beca cuando quedé embarazada. Y después, ya sabes, todo va cuesta arriba cuando eres madre soltera y pobre. La historia lo golpeó con más fuerza de la que imaginaba. No era solo una mujer que lo había salvado en la calle. Era una mujer que había aprendido a sobrevivir en silencio, a levantar ruinas con las manos desnudas, a vivir sin pedir nada, y aún así, seguía dando. Y Julián, que creía tenerlo todo, comenzó a sospechar que quizá no tenía nada que realmente importara. Los días que siguieron no fueron los mismos. Julián ya no despertaba con ansiedad, ni comía mirando el reloj. Se había acostumbrado a la voz pausada de Alma, al aroma del café recién colado, al sonido del agua cayendo en el lavadero, y a los silencios que ya no incomodaban. Había algo terapéutico en esa rutina sencilla, casi sagrada. Como si cada gesto cotidiano le enseñara algo que había olvidado hace años. Cada mañana, mientras Alma salía a trabajar, Julián se quedaba en casa. No por obligación, sino por decisión. Había cancelado las reuniones, desconectado el teléfono y dejado de lado su agenda digital. Pasaba horas sentado en el pequeño balcón, observando la calle, escuchando los vecinos, viendo pasar la vida sin necesidad de controlarla. Y en ese espacio de quietud, empezó a recordar cosas que había sepultado bajo montañas de ambición. La voz de su madre cantando mientras cocinaba, las historias que su abuelo le contaba al caer la noche, la sensación de jugar descalzo en el patio sin preocuparse por el mañana. Una tarde, encontró un cuaderno viejo sobre la mesa. Pertenecía a Alma. Estaba lleno de anotaciones médicas, dibujos de órganos, términos técnicos y resúmenes de anatomía. Eran restos de su antiguo sueño, ser enfermera. Julián lo hojeó con respeto, como quien abre un libro sagrado. Las letras eran cuidadosas, los dibujos hechos con amor. Se detuvo en una frase subrayada con marcador azul. Cuidar no es servir. Cuidar es dignificar. Leyó esa frase 1, 2, 3 veces. Y algo dentro de él se quebró por completo. Esa mujer que cada día barría, fregaba y lavaba en silencio, había sido capaz de soñar con sanar vidas. No solo limpiar heridas. Sanar de verdad. ¿Y él? ¿Qué había hecho con su vida? ¿Cuántas veces había pisado los sueños de otros para elevar los suyos? ¿Cuántas decisiones había tomado pensando solo en números, olvidando que detrás de cada contrato había personas? Alma regresó esa noche y lo encontró en el mismo lugar, aún con el cuaderno en las manos. No dijo nada, solo lo miró. ¿Alguna vez te arrepentiste de no seguir?, preguntó él, con voz baja. No, me arrepiento de no haber peleado más. ¿Y si pudieras empezar de nuevo? Alma lo miró, sorprendida. Luego bajó la cabeza y sonrió. La vida no da muchas segundas oportunidades, Julián. Él no respondió, pero en su mirada ya no había distancia. Había algo nuevo, algo que no tenía que ver con negocios, ni contratos. Era una llama encendida, un deseo silencioso de reparar, de redimirse, de empezar, aunque fuera desde el suelo. A la mañana siguiente, Julián despertó antes que Alma. Caminó por la casa en silencio, como si cada rincón le hablara. Fue hasta su maletín, aquel que había recuperado hacía días en que ni había querido abrir, y sacó de dentro una carpeta azul con el membrete de su empresa, Herrera Global Logistics. Pasó sus dedos por la portada, respiró hondo, y entonces tomó una decisión. Esa tarde, mientras Alma regresaba de su jornada extenuante, lo encontró vestido con una camisa limpia, pero sin corbata, con una expresión distinta en el rostro. «Necesito que vengas conmigo», le dijo él. «Es importante». Alma lo miró, desconfiada. No estaba acostumbrada a que la invitaran a ningún lado. Mucho menos un empresario elegante como él. ¿A dónde? A un lugar donde se deciden muchas cosas. Y donde quiero que se decida algo contigo. Horas más tarde, estaban en una sala de reuniones de Centro Comunitario. Sentados a mesa, otros 3 ejecutivos de la empresa de Julián observaban a cena con estraneza. Él entregó a cada deles una copia de Novo Projeto, programa de formación y becas técnicas para trabajadoras de limpieza. «Este es un nuevo departamento que vamos a abrir», explicó Julián, con voz firme. «Y ella, Alma Gutiérrez, será la primera beneficiada. No como un favor, no como caridad, sino como reconocimiento». Uno de los socios lo miró con escepticismo. «¿Y quién la eligió?» «La vida», respondió Julián, sin titubear. «Y créanme,
Ella tiene más ética de trabajo que la mitad de esta sala. Alma no dijo nada. Su rostro era una mezcla de incredulidad, vergüenza y orgullo. Sus manos temblaban, y sus ojos buscaban una salida. Cuando por fin estuvieron a solas, lo confrontó. No tenías derecho a exponerme así. No te expuse. Te honré. No estoy pagando una deuda. Estoy empezando a saldar una vida entera de ceguera. Yo no quiero que me regalen nada, Julián. Y no lo estoy haciendo. Te estoy invitando a reconstruir lo que siempre fue tuyo. Alma se quedó en silencio. Porque, aunque quería gritar, parte de ella quería creer. Parte de ella había guardado ese sueño con tanto dolor que ahora no sabía si dolía más soltarlo, o volver a tener esperanza. Pasaron semanas. Alma aceptó la beca. No fue fácil. Tuvo que enfrentarse a sus propios miedos, a su vergüenza, al eco de todas esas veces en que le dijeron que no era suficiente. Volver a estudiar después de tanto tiempo era como reaprender a caminar. Pero Julián estuvo allí, sin invadir, sin imponer, solo, presente. La relación entre ellos cambió, aunque nunca fue nombrada. Compartían desayunos silenciosos, tardes de estudio, caminatas cortas por el barrio. A veces reían por tonterías, a veces discutían por orgullo. Pero había algo que crecía entre ellos: confianza, admiración, cuidado mutuo. Una noche, Alma llegó a casa llorando. Había tenido un mal día. Un profesor la había humillado frente a toda la clase por no saber una respuesta. Se sentía vieja, torpe, fuera de lugar. Julián la escuchó, en silencio, y luego dijo: ese hombre podrá saber de anatomía, pero tú sabes de humanidad. No lo olvides nunca. Ella lo miró. Y por primera vez, lo vio no como el empresario que cayó en su sofá, sino como el hombre que había aprendido a bajar la guardia, a mirar de frente, a escuchar. Días después, Julián la llevó a un parque. Era un lugar sencillo, lleno de niños, risas, árboles viejos. Se sentaron en una banca de madera. Él sacó del bolsillo una carta doblada. Esto es para ti. Alma la abrió. Era una hoja con membrete oficial. Una solicitud de inscripción para un programa avanzado de enfermería, en una universidad donde nunca habría soñado entrar. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz entrecortada. Es tu próxima puerta. Yo ya te vi salvar una vida. Quiero verte salvar muchas más. Y no me digas que no puedes. Porque yo también creí que no podía volver a empezar, hasta que tú me lo enseñaste. Alma lloró. No de tristeza, sino de algo más profundo. De reconocimiento. De redención. Ese día no se besaron. No se abrazaron. Pero se quedaron allí, uno junto al otro, con el alma abierta y el corazón en calma. A veces, el amor no llega con flores ni promesas. Llega con silencios compartidos, con segundas oportunidades, con la certeza de que dos vidas que parecían opuestas, se encontraron para comenzar una nueva historia. Una historia donde nadie salvó a nadie, porque ambos se salvaron juntos. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en esas personas que pasan desapercibidas pero que tienen el poder de transformar vidas, entonces este canal es para ti. Aquí compartimos relatos que sanan, que inspiran, que nos recuerdan que el amor verdadero no siempre llega con promesas, sino con gestos silenciosos que lo cambian todo. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que tocan el alma. Deja tu like si crees que todos merecen una segunda oportunidad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez alguien cambió tu vida, sin pedir nada a cambio?